Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast Terror cerca de ti. Esta es la segunda parte de las leyendas de la Ciudad de México. Pero antes de comenzar con este episodio, quiero recordarles que por favor se suscriban y descarguen el podcast en Spotify, o lo califiquen y dejen un comentario en iTunes. Y sobre todo, lo más importante, si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, familiares, conocidos. Soy muy afortunado de que este podcast ha llegado a lugares donde nunca lo hubiera imaginado. En muchos países alrededor del mundo, siempre habrá hispanoparlantes que le gusten este tipo de historias. Uno de los países que tengo un gran número de escuchas es en Alemania, donde precisamente Elir Espinosa me envió el siguiente relato. Así que muchas gracias, Elir, por compartir. Esta leyenda es muy conocida en México. Empezaré primero narrando la historia que me compartió Elir y después les contaré un poco más sobre esta, las diferentes versiones y sus posibles orígenes. La planchada. Me gustaría contarte una historia que me contó mi mamá hace algunos años, sobre algo que le pasó cuando era más joven. Ella trabajó por 27 años en el turno nocturno, como telefonista en un hospital del IMSS en Tlatelolco, Ciudad de México. Me comenta que una noche, por estrés y algunos problemas en casa, se salió a fumar un cigarro. Pasaba ya la medianoche, y ahí se encontró con una enfermera muy guapa, y de uniforme muy pulcro, muy bien planchado. Después de pedirle lumbre para encender su cigarro, conversaron un poco. Dentro de la corta plática, dicha mujer le dijo que lucía preocupada y le decía que no se preocupara por los problemas en casa, que todo tendría solución. De ahí no volvió a verla por varias noches, hasta que una noche de nuevo la volvió a encontrar, y dicha enfermera le preguntó que cómo seguían las cosas en casa, lo cual, como ya había pasado tiempo, mamá no sabía de lo que hablaba, por lo cual solo le respondió diciéndole que bien. Al regresar a su puesto de trabajo, y solo después de unos minutos, recordó que antes ya había hablado con ella. Regresó afuera a buscarla y agradecerle el consejo, pero cuando volvió, ya no estaba. Por esto le preguntó al guardia si sabía quién era la enfermera con quien había estado fumando afuera hace unos pocos minutos. A lo cual, el guardia de seguridad le dijo que no había visto a nadie cuando ella salió a fumar, pero que era muy común encontrar a esas horas de la noche a la planchada, la cual después le contaron la historia, que era una enfermera que, efectivamente, siempre iba con su uniforme muy pulcro, muy bien planchado, y que siempre fue muy buena realizando su trabajo, curando y ayudando a los enfermos, pero que una vez en un incendio ocurrido en el hospital donde ella trabajaba, por quedarse a ayudar y rescatar a los pacientes, ella quedó atrapada entre las llamas y murió. Pero dicen que su espíritu aún ronda entre los pasillos de hospitales, ayudando a quien lo necesita. No es ningún espíritu malo, ni nada por cual asustarse. Al contrario, es un espíritu lleno de bondad que siempre estará dispuesto a ayudar. Y solo la reconocerás por su uniforme, muy bien planchado. Este fue el relato compartido por Elir. De nuevo, muchas gracias. Ahora, como les decía, esta es una de las leyendas más famosas de la Ciudad de México. En otra de las versiones que encontré, se dice que el espíritu de una mujer muy hermosa, con un uniforme impecable, se aparece por las noches en algunos hospitales. Se cuenta que siempre está ayudando a las personas, principalmente a los pacientes que se encuentran solos por las noches. En uno de los relatos, se dice que un paciente que se encontraba muy delicado estaba internado en el área de terapia intensiva y de repente, una mañana cualquiera, se encontró mucho mejor de salud, muy recuperado. Cuando el personal del hospital le preguntó cómo se sentía, él les dijo que muy bien,
que fue todo gracias a la bella enfermera que se había presentado la noche anterior, que lo había cuidado y ayudado a mejorarse. Al revisar los registros del hospital, ninguna enfermera, con la descripción que le había dado, había visitado al paciente. En otros relatos, se dice que durante las noches, cuando las enfermeras caen rendidas por el cansancio, derivado de las largas jornadas de trabajo, y se duermen durante su guardia, sienten un ligero golpe en la espalda que les hace despertar cuando alguien necesita su ayuda. Al tratar de investigar un poco sobre los orígenes de esta leyenda, el más común difiere un poco de la historia que les narré al inicio. Se dice que una enfermera, de nombre Eulalia, trabajaba en el Hospital Juárez, cerca de la Merced, en la Ciudad de México, en la década de 1930. Eulalia se distinguía en primer lugar por su gran belleza. Era una mujer muy atractiva, que además cuidaba que su imagen fuera perfecta. Ella siempre llevaba su uniforme perfectamente planchado, pulcro. La segunda característica de Eulalia era que era una excelente enfermera. Siempre estaba al cuidado de los pacientes, esforzándose por tratar de hacerlos sentir mejor. Les hacía compañía, platicaba con ellos. Cierto día, llegó al hospital un joven médico, llamado Joaquín, de quien se enamoró perdidamente. Los jóvenes iniciaron una relación y Joaquín le propuso matrimonio a Eulalia, quien felizmente aceptó. Cerca de la fecha de la boda, Joaquín asistió a un congreso médico, fuera de la ciudad. Cuando llegó la fecha del retorno de Joaquín, él no se presentó. Pasaron los días y Eulalia, muy preocupada por no saber nada de su prometido, no sabía qué hacer. Unas semanas después, recibió una carta de su enamorado, quien le confesó que durante el seminario había conocido a otra mujer, de quien se había enamorado, y se iba a casar con ella, y nunca regresaría a la Ciudad de México. Esto le rompió el corazón a Eulalia, quien en las semanas posteriores a enterarse, su actitud y su imagen cambiaron. Su uniforme no era pulcro, como ella acostumbraba. Estaba sucio, sin planchar. Comenzó a no atender a los pacientes. Incluso llegó a volverse grosera con ellos. Se dice que uno de los pacientes que Eulalia debía atender se encontraba tan mal que falleció. Al darse cuenta de su terrible error, Eulalia cayó en una gran depresión, a tal grado que su propia salud comenzó a deteriorarse. Cayó enferma en el mismo hospital que había trabajado y finalmente murió. Se dice que su alma en pena ronda por los pasillos de ese y muchos otros hospitales, arrepentida de haber descuidado a sus pacientes y haberles causado la muerte. Ahora, ella sigue tratando de ayudar a las personas, pacientes, personal de los hospitales, presentándose siempre como una mujer hermosa, con el uniforme perfectamente planchado. De ahí su sobrenombre, la planchada. Aquellas personas que se encuentran con ella no sienten temor. Al contrario, sienten una gran calma que les ayuda a sobrellevar cualquier problema que estén atravesando, ya sea físico o emocional. En otro relato asociado con esta leyenda, se dice que un pequeño niño se encontraba internado en un hospital, muy delicado de salud. El espectro de Eulalia se aparecía para hacer compañía al niño y cuidar del pequeño todas las noches. Los padres del niño se alternaban para quedarse en la noche con su hijo. Algunas noches, cuando era turno del padre, el fantasma de Eulalia se dio cuenta de que el padre salía de la habitación del niño y se desaparecía por horas, dejando sin cuidado, y lo principal, sin compañía a su hijo, quien en ocasiones se despertaba asustado y no veía una cara conocida. Era ahí cuando Eulalia hacía compañía al niño. Se volvió su amiga. Una noche, cuando el niño se encontraba muy grave, el padre había salido. Eulalia se quedó con el niño
y lo cuidó hasta que se sintió mejor. Fue entonces cuando supo que el padre estaba teniendo una aventura y que descuidaba a su hijo con tal de irse con su amante. Eulalia, al darse cuenta de esto, recordó todo el sufrimiento que ella había vivido a causa de una traición y el dolor que sufría el pequeño al quedarse solo, y decidió tomar venganza. Siguió al padre, y cuando éste llegó a un cuarto desocupado, ella se materializó, pero no como siempre lo hacía, sino como un espectro aterrador. El padre, por la impresión, falleció en ese lugar. Tiempo después, el pequeño ya sanado, llegó a un cementerio de la mano de su mamá. El espíritu de su padre se encontraba ahí, arrepentido de sus acciones en vida. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que su hijo y esposa no se detuvieron en su tumba, ni siquiera voltearon a verla? Siguieron de paso. El niño había averiguado quién era la enfermera que le había hecho compañía mientras su padre lo abandonaba, y fue a agradecer a la tumba de la enfermera Eulalia sus cuidados y su salud. En algunas otras versiones se cuenta que Eulalia, mientras vivía, era muy mala enfermera, descuidaba y hasta maltrataba a sus pacientes, y que cuando ella murió, fue su castigo deambular por los hospitales, ayudando a pacientes por toda la eternidad. En otra versión, ella se enamoró del médico joven, pero este nunca le correspondió a sus sentimientos y se casó con otra mujer, con quien ya tenía un previo compromiso. Eulalia, al enterarse de esto, igual cambió su imagen y trato a los pacientes y finalmente murió. Esta fue la leyenda de la planchada. La siguiente leyenda que les traigo en este episodio es la casa de la tía Toña. En la Ciudad de México se ubica el bosque de Chapultepec. Su nombre viene del náhuatl, lengua indígena en México, y quiere decir Cerro de Chapulines o Saltamontes. Es un enorme parque urbano, con una superficie de 678 hectáreas. Solo como referencia, es casi el doble de tamaño que Central Park en Nueva York. Este bosque, dividido en 3 secciones, tiene muchas atracciones, museos, lagos para navegar, un zoológico, un parque de diversiones, en fin, es un destino tanto para el turismo local como foráneo. Una de las zonas más aisladas y remotas de Chapultepec, sin afluencia turística, es la tercera sección del bosque. Consiste principalmente en un área boscosa, con muchos barrancos y pocos caminos. Justo ahí, en medio del bosque, se puede ver entre los árboles una gran casa, que ahora luce abandonada. Para llegar a ella, hay que bajar por un barranco y cruzar un viejo puente, debajo del cual en algún momento pasaba un río, del que ahora solo quedan indicios. Se dice que hace muchos años, esa vieja casona era habitada por una viuda, Antonia, de buena posición económica. Ella nunca pudo tener hijos, así que un día, mientras se encontraba dando un paseo por el bosque, escuchó ruidos y al acercarse, encontró un pequeño grupo de niños abandonados que se encontraban ahí, viviendo solos en el bosque. Ella decidió llevar a los niños a su casa, brindarles un techo, comida, protección. Estos niños recibieron con enorme gratitud el gesto de la señora y de cariño comenzaron a llamarle tía Toña. Por esa casa pasaron muchos niños. Estos se quedaban ahí solo por temporadas. Algunos decidían irse, otros llegaban. Los vecinos de la zona se enteraron de esto y vieron la muestra de ayuda de la señora como un gran gesto de caridad. Sin embargo, no todos los niños que llegaban ahí eran agradecidos. Algunos de ellos comenzaron a hacerle travesuras a la tía Toña,
Se portaban mal, se burlaban de ella. Algunos incluso llegaron a robar cosas de la casa. Otros, creyendo que la tía Toña ocultaba un tesoro de monedas de oro, se encargaron de recorrer toda la casa y causar un gran desorden en el lugar. Llegó el momento en que la tía Toña no pudo más. En un arranque de locura, de desesperación, y armada con un palo, atacó a golpes a los niños que se encontraban en ese momento en la casa, golpeándolos hasta matarlos. Para intentar deshacerse de los cuerpos, los arrojó desde el puente hacia el río que corría debajo. Al regresar a su casa y darse cuenta de lo que había hecho, entró en una profunda depresión y decidió ahorcarse en su habitación. Los que se han aventurado a llegar hasta este recóndito lugar dicen que al acercarse y cruzar ese puente, el ambiente cambia, se siente pesado, triste. Es más, dicen que se ve una neblina que llega a este lugar. En una de las ventanas de la casa se distingue el rostro de una anciana. En el lugar se escuchan gritos, risas infantiles. Distintos objetos caen desde las ventanas de la casa. Al cruzar el puente, se escucha como si piedras cayeran al fondo del riachuelo. Se dice que el espíritu de la tía Toña se encuentra ahí, en su casa, pagando la penitencia de sus actos por toda la eternidad. Antes de cerrar este episodio, quiero contarles rápidamente sobre una película que acabo de ver en Netflix y que les recomiendo vean. The Autopsy of Jane Doe. De acuerdo a IMDb, esta cinta la titularon como La Morgue en México y otros países latinoamericanos. De nuevo, la traducción del título no tiene nada que ver con el título original, en el cual Jane Doe es el nombre genérico usado para cuando se encuentran cuerpos de mujeres que no han sido identificados. Y entiendo, encontrar un título en español que corresponda al original en inglés no es fácil. No haría mucho sentido tampoco titularla La Autopsia de Jane Doe, ya que este nombre genérico no es usado en los países de habla hispana. Su equivalente podría ser posiblemente Juana Pérez. Igual, no hace mucho sentido. En fin, The Autopsy of Jane Doe narra los hechos ocurridos después de que la policía encuentra a todos los miembros de una familia muertos, y en el sótano de la casa, el cuerpo de una mujer enterrada en arcilla, conservado casi a la perfección. El cuerpo de esta mujer es llevado a la morgue local, donde un padre y su hijo, encargados del lugar, son los responsables de identificar la causa de muerte de la mujer. Toda la trama sucede en la morgue. De ahí creo el nombre de la película en nuestros países y la serie de hechos sobrenaturales que comienzan a presentarse conforme la autopsia progresa. Es una película del 2016, producida en Inglaterra, pero la historia se ubica en los Estados Unidos. Protagonizada por el ya veterano actor Brian Cox, que cuenta con más de 200 créditos en su carrera, entre cintas y series, y el joven Emile Hirsch. Un dato curioso es que el papel de Jane Doe, o la desconocida, es interpretado por Owen Catherine Kelly, quien fue la actriz que hizo todas las tomas del cuerpo siendo analizado, en persona. Es decir, no se usó un maniquí. Ella fue capaz de controlar su respiración por largos momentos y poder ayudar a conectar a la audiencia a un nivel humano, de acuerdo al director de la cinta. También, esta película recibió un gran comentario de Stephen King, quien dijo: "Véanla, pero no solos". Si no la han visto, les recomiendo, háganlo. La cinta recibió muy buenas críticas y calificaciones por parte de los especialistas y el público en general, y se encuentra en varias listas como las mejores películas de terror en Netflix. Con esto llego al final de este episodio. De nuevo,
les recuerdo que pueden compartir sus historias o recomendaciones a las redes sociales @terrorcerca o al correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com. Me despido, no sin antes recordarte que siempre debes estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror se encuentra donde menos lo imaginas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.